Muy buenos días, mi nombre Camilo Salinas Herrera, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, abogado de la Gran Colombia y próximamente magíster en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación de la Universidad de Santander. Esta experiencia que les vengo a contar en el día de hoy es el proyecto de grado para optar por el título de maestría. Esta experiencia la desarrollé en el municipio de Soacha, donde me desempeño como docente de la institución Educativa Buenos Aires de la Comuna 4. Empecemos. El presente trabajo se titula Estrategia de enseñanza de los derechos humanos a través del debate. Planteamiento del problema. ¿Cuál fue el problema que visibilicé? La agresión escolar. Teniendo en cuenta, en el año 2018, la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras hizo un estudio en los países de la región y este estudio arrojó que Colombia es uno de los países en los que mayor número de casos de agresión escolar se presentan. Y en la institución Buenos Aires en el año 2008, el proyecto Hermes, liderado por la Cámara de Comercio, buscaba estimular la solución de conflictos de manera pacífica entre los estudiantes. Este estudio arrojó que entre ellos se daban agresiones físicas, verbales, electrónica de menor medida, pero también se daba, y entre otras. Teniendo en cuenta lo anterior, organicé este árbol de problemas. Se evidencia en la institución, se evidencia que no existen estrategias ni pedagogías didácticas adecuadas para la enseñanza y el aprendizaje de los derechos humanos. Existen son unas prácticas inadecuadas. Lo anterior se sustenta en lo siguiente, porque existe una ausencia de motivación de los estudiantes de las temáticas. Existe una inadecuada enseñanza de los derechos humanos. No se reconocen los intereses de los estudiantes en los procesos de enseñanza. El currículo que se enseña es aislado de la problemática práctica de los derechos humanos en la sociedad. Y por último, no se reconoce en el cotidiano a los derechos humanos en la escuela, puesto por ello se dan las agresiones físicas o verbales. Todo esto nos lleva a un problema central, que no existe la apropiación de derechos humanos en el entorno escolar, llevando al aumento de la agresión escolar y del bullying. Teniendo en cuenta el problema anterior, me planteé el siguiente objetivo general: desarrollar una estrategia de enseñanza de los derechos humanos a través del debate para la disminución del bullying en los estudiantes de grado octavo. ¿Por qué me planteé esto? Porque es evidente que no existe una apropiación de derechos humanos en la escuela. Y una mejor manera de reducir, no desaparecer, pero por lo menos reducir estas agresiones es ayudar a la apropiación y el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Cómo? Generando una estrategia asertiva, atractiva e interesante para los estudiantes. Por ello se propuso el videoarte. Marco teórico, el marco referencial fue muy amplio, pero lo quise organizar en 4 componentes para poderlo explicar ante ustedes. Pido excusas primero antemano si pronuncio algún autor de manera inadecuada, ya que pues algunos no son de la lengua materna mía como el español, entonces de pronto los pronuncie mal, pido excusas por eso. Bueno, primer componente, los derechos humanos. Más que los derechos humanos es la pedagogía en derechos humanos. Me sustento en autores como Magenzo, Toledo, la misma ONU y Gil. Ellos proponen que para desarrollar una verdadera pedagogía de los derechos humanos asertiva se deben tener en cuenta varios elementos, entre ellos erradicar cualquier tipo de dominación en la escuela es súper fundamental. Una enseñanza fundamental en la dignidad humana. Transmitir que todas las prácticas escolares deben transmitir la defensa de los derechos humanos, que se deben incluir los derechos humanos en los currículos escolares y partiendo de problemáticas reales, que los docentes encargados de transmitir la enseñanza, la apropiación de los derechos humanos deben tener un compromiso humanizador que se lo transmitan a sus estudiantes. Como vemos, esto es un gran reto, pero a la vez nos evidencia una gran falencia, porque el contexto colombiano no cuenta con una educación en derechos humanos que desarrolle todos estos elementos, lo cual nos lleva a decir que indiscutiblemente por ello se aumenta o se propende el bullying escolar, puesto que no existe una adecuada formación en derechos humanos. ¿Qué es el bullying? Sustentado en autores como Pulido, Dato, Lip. Es un daño repetitivo, sistemático e intencional que afecta usualmente al más débil, que se manifiesta en diversas maneras: física, verbal, social, discriminación, gestual o ciberbullying. Nuestro tercer componente, los new media o videoartes, basados en autores como Portillo Bonet. ¿Qué son los new media? Son esas nuevas formas de comunicación,
que mantienen la imprevisibilidad, la inmediatez de la interacción, que están transformando sin duda alguna la comunicación en las nuevas generaciones. Por ello me planteé el videoarte. Así, aunque el videoarte tenga aproximadamente más de 40 o 50 años en el mundo, es novedoso en la medida en que un smartphone, un celular, una red social, una cámara ya está al alcance de cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede grabar, puede subirlo a red, puede expresar cualquier temática, cualquier sentimiento. Por ello el videoarte se vuelve atractivo por esas nuevas generaciones y además de ello integra diferentes manifestaciones artísticas. Por último, la creatividad, sustentada desde John Dewey, Lowenfeld, Lambert, Knizer, Torrance. Ellos sostienen que la escuela es el lugar llamado a desarrollar la capacidad creadora, pero que lamentablemente el arte se ve como esa materia de relleno, a la que poca importancia se le da, a la que poco tiempo, recursos se le dedican. Entonces, la escuela debe romper con ese tradicionalismo, porque está evitando desarrollar la creatividad en los estudiantes, de romper con ese tradicionalismo y aportar a la creación, para así que el arte se vuelva un elemento fundamental en la escuela. Para poder hablar de una formación de derechos humanos es fundamental la creación. No podemos hablar de una formación de derechos humanos basada en el videoarte si no existe el desarrollo de la capacidad creadora de los estudiantes. Teniendo en cuenta mi marco referencial, me planteé la siguiente metodología. Fue una metodología mixta de enfoque descriptivo que desarrollé en 5 fases. Una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La parte cuantitativa fue al inicio en una encuesta estructurada que apliqué. Y la parte cualitativa fueron observaciones directas, entrevistas, un cuestionario mixto que realicé al final. Debo decir que en toda esta metodología solo fue presencial la parte de la observación directa, porque luego llegó esta emergencia global y mundial que nos obligó a salir de las aulas y seguir la educación de manera online, virtual, a distancia, como lo queramos llamar, y entre las medidas las especiales que tuvimos, porque a nosotros nos tocó seguir con la educación desde el WhatsApp, tal vez no el medio más idóneo, pero desde ahí lo hicimos. Entonces, la fase 1 fue la identificación, la encuesta estructurada y la observación directa. La fase 2 la planeación, donde planteé 8 a 12 actividades aproximadamente y las aplicamos. En la fase 3 de implementación, aquí desarrollamos los talleres, hicimos la creación y edición del videoarte a través de la aplicación InShow y proyectamos los videoartes. La fase 4 de reconocimiento del estudiante los estudiantes pasaron a resolver un cuestionario de análisis en torno al videoarte, la tecnología y el mismo arte, a ver si respondieron o despertaron interés de la temática de los derechos humanos. Y en la fase 5 validamos las hipótesis. La primera hipótesis era demostrar si en los estudiantes existen prácticas violentas como el bullying que afectan los derechos humanos. Y sí, se comprobó porque entre ellos existe la agresión verbal, la física y otras situaciones que van en detrimento de los derechos humanos. Y una hipótesis 2 que fue, era posible que a través del videoarte se pudiera despertar mayor interés, mayor motivación, mayor reconocimiento de los derechos humanos, y sí, lo comprobamos, porque se quedó evidenciado como a través del videoarte se despertó la estimulación, el interés de los estudiantes de llamar a la reflexión del respeto a los derechos humanos, mostrando muchos de los videoartes sus experiencias personales. Continuando con la metodología, aquí algunas evidencias. En este primer recuadro vemos una imagen de un cuaderno, donde ellos resolvían los talleres que yo les compartía o les explicaba a través de los grupos de WhatsApp. Desarrollamos talleres para poderlos introducir a la temática de los medios, del videoarte, del bullying, los derechos humanos. Teniendo ya esa primera base clara, pasamos a desarrollar el videoarte, planeación, construcción y edición del videoarte, como lo decía, desde la intimidad del estudiante, desde su celular muy básico o desde su celular muy tecnológico, porque fue lo que nos impuso la pandemia, nos llevó a aislarnos y cada estudiante de lo que tenía en casa pudo desarrollarlo. Luego pasamos a hacer la proyección de los videoartes para que ellos vieran, sintieran esa percepción de cada uno, si generó reflexión en cada uno de ellos. Aquí tengo videoartes, por cuestiones de tiempo les voy a compartir solo uno.
Como se pueden dar cuenta, los videoartes, todos en su conjunto, especialmente este, pueden darnos cuenta o en ellos se evidencia lo que manifiesta John Dewey, cómo el arte posibilita el comunicarnos y participar de las vivencias de los estudiantes. Esto es posible porque se pasa a crear y proponer nuevas maneras de asumir dinámicas escolares, de exteriorizar sus experiencias personales, lo que les significó el bullying, sus malos momentos, y al poderlo exteriorizar y expresar se genera un proceso de sanación. Todo esto fue posible a través, por la intimidad que de una u otra manera nos obligó esta cuarentena, esta pandemia. Bueno, continuamos. Discusión y resultados. 4 resultados muy amplios, muy generales. Primer resultado, que el 91% de las agresiones más frecuentes en el grado octavo fueron la agresión física y la verbal, que se vulneraron o afectaron derechos como la integridad personal, la igualdad, la libre expresión, el trato digno. Nuestra segunda conclusión fue que los estudiantes manejan una pluralidad de palabras para definir los derechos humanos, pero en conclusión todas ellas se acercan a lo que establece la ONU. En otras palabras, son esas libertades individuales que nos garantizan por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. Nuestra tercera conclusión fue que la mayoría de los videoartes llaman a la reflexión sobre la agresión física. O sea que esta es recurrente en las escuelas, muchas veces invisible para los ojos de los directivos y los docentes. En muchos de estos videoartes vimos cómo esta agresión física lleva hasta el suicidio. Entonces los estudiantes llamaron a la reflexión sobre esto. Nuestra cuarta conclusión, nuestro cuarto resultado, que los estudiantes han afirmado que esa unión entre el arte y la tecnología permite expresar las vivencias personales, las vivencias reales, que les da la confianza para tener mayor sensibilidad y despertar un verdadero humanismo. Un humanismo que es elemento importante en la construcción de una pedagogía de los derechos humanos, como decía los autores que tuve en cuenta para este trabajo. Algunas de las conclusiones son las siguientes. 1. Que el aprendizaje es mutuo. Yo no vine a ellos a enseñarles, yo aprendí a ellos. Que posiblemente esta solución al bullying no está en que nosotros la demos a ellos, sino en que nosotros creemos el canal de comunicación necesario para que ellos se puedan expresar y ellos mismos encuentren la solución. 2. Que esta coyuntura actual nos obligó a innovar. Tal vez no estábamos preparados, pero nos tocó. Desde el acompañamiento virtual y a pesar de las dificultades económicas, los estudiantes mostraron interés, estuvieron presentes siempre en este proyecto que yo llevé a cabo. 3. Esta propuesta permitió despegarnos de lecturas y discursos rigurosos y densos de los derechos humanos. En cambio, la tecnología y el arte permitió hallar un lenguaje más flexible, despertando el interés, la motivación, la preparación y reflexión de los estudiantes. 4. Sí se logró una unión entre el arte y la tecnología, se promovió la estimulación de la creatividad, la libre expresión y la manipulación de instrumentos y recursos tecnológicos. Es así que si se unen estas dos disciplinas ofrecen una perspectiva amplia para expresar de manera creativa la solución a diferentes problemas sociales y escolares. En otras palabras, la responsabilidad social que tenemos, ¿no? Como estudiantes, como personas, como actores, de darle soluciones a sus problemáticas. Última conclusión, que el 100% de los estudiantes reconoce que existen prácticas de agresión escolar en la institución, pero también un alto número reconoce que es importante atacar y llamar a la reflexión de estas prácticas, que debemos empezarlas a eliminar y reducir, por lo cual los estudiantes reconocen la agresión, pero también son conscientes que esto se debe acabar. No siendo más, muchas gracias por la atención y espero haber sido claro y haberme dado a entender. Mil gracias.